buenos días, gracias por terminar la semana con nosotros. Estamos trabajando para usted y justo le traemos precisamente un resumen con la información más relevante hasta el momento en la capital. Para agosto habrá un nuevo incremento a la gasolina. Desde el próximo lunes, la Magna subirá 56 centavos para venderse en 13 pesos con 96 centavos por litro. La Premium aumentará 44 centavos y quedará en 14 pesos con 81 centavos. El diésel incrementará 21 centavos. Así es como lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así es que téngalo en cuenta para el próximo lunes. Y bueno, pues hoy es el último día para recoger el vale electrónico del programa Uniformes y Útiles Escolares en los módulos de participación ciudadana. Consulte las ubicaciones en las páginas www.uniformesyútiles.com, así como también www.participacionciudadana.df.gov.mx. La Secretaría de Desarrollo Social Capitalina informó que los estudiantes de nuevo ingreso a preescolar recibirán su tarjeta electrónica del 29 de agosto al 14 de septiembre en sus escuelas. Y bien, el 83.3% de los aspirantes en el concurso de asignación a la educación media superior 2016 obtuvieron un lugar en la opción que eligieron, mientras que el 16.7% tiene derecho a optar por otra institución con lugares disponibles. Así es como lo informó la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. Los resultados se publicaron en la página www.comipems.org.mx, en donde pueden consultar accesando el número de folio y la CURP. Informa el Servicio Meteorológico Nacional que se mantendrán los nublados y tormentas fuertes en el Valle de México. Por la tarde y por la noche habrá potencial de lluvias e intervalos de chubascos y tormentas fuertes. Tome sus precauciones, anticipe su salida y ya lo sabe, por favor, no salga sin su paraguas. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es regular, al registrarse 51 puntos en la delegación Azcapotzalco. El dólar se vende este viernes en 18 pesos con 93 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 19 pesos con 26 centavos. Y bueno, le tengo buenas noticias, y es que a partir del próximo 5 de agosto usted podrá disfrutar de la transmisión de los Juegos Olímpicos 2016 a través de la señal de Capital 21, así es que bueno, no hay pretexto, no se los puede perder. Hasta aquí el corte informativo. Antes de ir al reporte vial, lo invito a escuchar nuestra transmisión por frecuencia CDMX a través de www.capital21.df.gov.mx/radio y manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuales aparecen en este momento en su pantalla. Tenga usted